Hola, Hola Pedro, ahí está. hola, hola Natalia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy He bien, tenido algún problema técnico para conectarme, pero supongo que me veis y me escucháis bien, ¿no? absolutamente, absolutamente. Muy bien, pues igualmente. Y muchas gracias. Vamos a partir, les contaba yo, acá son la 1:30, ¿no es cierto? En Atenas las 7:30. 7:30 de la tarde. Exactamente, 7:30, crepúsculo, ¿no? Color de rosa sobre Atenas. Y para seguir un poco pensando a Eurípides y a Suécuba, yo tengo el honor de presentarles a Pedro Laya, que nos va a acompañar hoy día y que realmente es un regalo muy generoso. Pedro es, voy a hacer una presentación muy cortita para no quitarle tiempo, porque lo queremos escuchar a él. Pedro es escritor, es traductor y es cineasta, ¿no? O sea, se mueve en el mundo de las artes con mucha maestría. Eh, Él, si bien es español de origen, pero podemos decir que es griego de adopción, ¿no? Eh, Vive buena parte del tiempo en Grecia, ha trabajado tanto a nivel docente como asociado al Centro de Estudios Helénicos de la Universidad de Harvard y es además embajador del helenismo, ¿no es cierto?, designado así por el Estado griego. Es autor de textos que yo les recomiendo, pero entrañablemente, como Las palabras del Egeo, eh, Grecia en el aire, y un texto que acaba de salir reeditado, ya hablaremos, que es El Atlas mitológico de Grecia, que es fascinante. Ya tenemos un acuerdo con Pedro para ver si hay interesados en el taller y que podamos eh, importarlo para que lo tengan, porque realmente yo nunca hago publicidad de este tipo, ¿ah? Pero realmente vale la pena. Así que en este tiempo en que yo diría que se ciernen sombras bastante oscuras sobre la humanidad, eh, a mí me pareció que era particularmente importante tener esta conversación y justamente a propósito de eso, preguntarte, Pedro, hoy, qué significa para ti ser embajador del helenismo? Bueno, muchas gracias Natalia por esta invitación, por haber organizado este encuentro con los demás que están presentes y que yo en estos momentos no veo, pero supongo que me decías que había como unas 12 o 15 personas Ujú. escuchándonos, ¿no? Y, y bueno, pues espero pues estar a la altura de vuestras expectativas desde aquí, desde Atenas, donde vivo desde hace más de 32 años ya, de manera permanente, y más de 42 desde que empecé a dedicarme al helenismo. Lo digo para completar un poquito esta presentación que has dicho tú. Y, y bueno, pues para mí ser embajador del helenismo, aunque es un título honorífico que no me reporta ninguna, digamos, actividad profesional concreta ni contraprestación en este sentido, pero sí digamos que te supone que genera sobre ti una expectativa, ¿no? Te hace pues ser una cara visible y, y- y alguien que defiende pues aquello que caracteriza a la cultura griega como, como un bien y como algo, digamos, que forma parte del acervo universal. Y en este sentido, pues claro, es sobre todo una responsabilidad, ¿eh? Es seguir trabajando en una línea que yo creo que es lo que ha hecho a la cultura griega pues un punto de referencia a lo largo de su historia, desde la antigüedad hasta nuestros días. La cultura griega y sobre todo la actitud humanista vinculada a la cultura griega
y a la cultura clásica en general, con sus distintos altibajos a lo largo de la historia y sus distintas vicisitudes, pues ha sido un punto de referencia y un punto de reencuentro constante para todas las culturas. De hecho, eso es lo que hace que sea la más revisitada, la más estudiada, la más inspiradora de movimientos, de críticas, de enfoques, etcétera, etcétera. Y para mí, pues, dedicarme al helenismo supone estar en contacto permanente con esa materia, que por un lado, como digo, es un legado del pasado, pero por otro lado es un reto hacia el futuro y hacia el presente, un reto porque no simplemente consiste como digo, en una serie en un acervo de conocimientos o de textos o de obras, sino más bien en un reto de una actitud, de mantener una actitud que es crítica, generosa, es combativa, es, es de cuestionamiento, es de educación permanente, etcétera, que, bueno, que entra todo dentro de esa tradición y que podríamos pues, definir como helenismo. Servir a ese propósito humildemente y hacerlo a través de frentes distintos, como es mi caso, como decías en la introducción, porque yo, bueno, fundamentalmente soy escritor, ¿no? Pero bueno, también es verdad pues, que he trabajado mucho en la didáctica, he trabajado mucho y sigo trabajando como conferenciante, he hecho un montón de películas, he hecho cosas de traducciones, cientos de traducciones y cosas de diversa índole. Y creo que en el fondo pues todos son vasos comunicantes por los que acaban en contacto todas estas cuestiones de las que estamos hablando, ¿no? Eso es lo que significa para mí, mantener viva esa actitud y no desfallecer ante este entorno que, como siempre, por otra parte, pues acaba siendo hostil a, a todo esto. Digo como siempre porque no es una cosa, no es un signo exclusivo de nuestros tiempos. Siempre ha habido malos tiempos para determinados tipos de actitudes, ¿no? Sin embargo, pues han conseguido sobrevivir, han conseguido salir adelante y han conseguido inspirar a los espíritus más valientes y más generosos de todas las épocas. Yo creo que en eso consiste seguir cultivando todo esto. Es tan lindo lo que acabas de decir, ¿no? Porque nosotros nos hemos planteado mucho este espacio del taller como un espacio de resistencia, ¿no? En varios sentidos. O sea, sostener el pensamiento crítico, sostener el cuidado amoroso entre todos, ¿no? Y también eh, la valentía, ¿no es cierto?, de no dejarse llevar por lo que sea la moda del momento, sino que poder reflexionar. Y en ese sentido me gustaría preguntarte un poquito, ¿cómo estás viviendo tú eso hoy día? Y nos vamos a ir acercando a Eurípides, pero em, ¿cómo inspira lo griego, ¿no es cierto?, tu encuentro con Grecia, tu quehacer de hoy? Bueno, yo creo que has hecho ahora una reflexión importante y que en lo que estás diciendo de actitud de resistencia, porque yo creo que todo esto que estamos definiendo como la actitud humanista o la actitud que ha mantenido el helenismo, entendido como todo ese proceso, todo ese legado, todas estas cosas que estamos diciendo, nos lleva a comprender que la propia civilización, entendida la civilización como un proceso opuesto a la barbarie, y la propia cultura, entendida en su carácter etimológico de cultivo de nuestras actitudes y de nuestras cualidades y de nuestros talentos y nuestras potencialidades, pues a veces son procesos que podríamos entender como procesos contra natura, en un sentido
en un determinado sentido. Es decir, hay veces que nuestras pulsiones más básicas o más mezquinas o menos nobles nos llevan en contra de todo esto. Es decir, que a veces, pues, y si esto no necesita gran explicación, para que triunfe la justicia, pues tenemos que hacernos una violencia a nosotros mismos. Tenemos que estar dispuestos a sacrificar quizás nuestros intereses propios y personales, o aquello que a nosotros nos parecería más cómodo, o aquello que a nosotros nos parecería más conveniente, ¿no? Porque entendemos que hay un valor que está por encima de esa conveniencia, ¿no? Entonces, al final, el mantener estas actitudes acaba representando una actitud de resistencia, no solo contra un entorno hostil, como decíamos en un principio, o bárbaro o de abuso, que siempre ha existido, sino incluso contra nosotros mismos, contra nuestras propias debilidades, ¿no? Como individuos, como seres humanos en general, pero como individuos en particular. Entonces, creo que está muy bien definirlo como una actitud de resistencia, porque la civilización, la cultura, los valores son un proceso de conquista permanente, nunca están suficientemente asentados ni definitivamente conquistados, están en constante peligro, tienen que ser defendidos cada día que amanece. Y esto es algo que marca precisamente esta actitud y que la define como una actitud de resistencia en este sentido amplio del que estamos hablando. Así es como yo lo vivo, y esto me parece que el futuro no va a diferir en esto. Ha sido siempre así porque se trata de un intento de ir a mejor, ¿no? Entendiendo por mejor, pues, algo que no sea el simple efecto del abuso y de la mentira, ¿no? Entonces, si nos enfrentamos a eso, si nos enfrentamos al abuso, si nos enfrentamos a la mentira, si nos enfrentamos a la irracionalidad, a la conveniencia, a todas estas cosas que podemos calificar como bajos instintos, pues siempre estaremos en una actitud de resistencia. Así es como lo veo yo y como creo que va a ser siempre. Pero bueno, en esto consiste la nobleza del empeño. Mm. Pensando en eso que tú estás diciendo, ¿no? Que la resistencia no es solo externa, sino interna, ¿no? Un poco estar atentos a nuestro cuerno de rinoceronte, diría Ionesco. Eh, Leer a Eurípides, creo, es particularmente interesante porque una de sus genialidades, y me gustaría preguntarte un poco sobre eso, es cómo retrata las pasiones humanas, incluidas las más bajas, ¿no? Y en ese sentido, como fuente de conocimiento y de atención, creo que es un autor de una actualidad infinita. Sí, sí, pues es evidente y además casi podría decirse que lo ha sido siempre, ¿no? Porque estas cuestiones son universales en el sentido no solo horizontal, sino también en el sentido diacrónico, ¿eh? Es decir, pueden ser entendidas en todas las épocas y de hecho pues fueron formuladas para su época y siguieron seduciendo en distinta medida a todas las épocas posteriores. El caso no es exclusivo de Eurípides, como es obvio también de obvio entendimiento, sino que podríamos extrapolarlos a toda la tragedia clásica, que trata los mismos temas y a tantos autores que se han quedado en el olvido de la historia, ¿no? Porque, bueno, antes de ponerme a contestar concretamente a tus cuestiones sobre Eurípides, que supongo que será también parte de la materia que nos ocupe, quería hacer unas consideraciones más generales
para no pensar que esto se reduce exclusivamente a la obra de Eurípides, ¿no? Sino que son cosas que podríamos, como digo, extrapolar a todo el pensamiento griego del que estamos hablando y a toda esta tradición de la que estamos hablando, y en particular a la tragedia y al drama, al teatro clásico, que es un género propiamente griego y que nace, crece, evoluciona, se desarrolla precisamente en paralelo a otra de las grandes conquistas de la civilización griega, que es la polis y es la política, es decir, el arte de gobernar la polis. Es decir, el teatro es casi el arte más genuinamente político, por excelencia, nacido de las necesidades de la polis, nacido en el contexto de la polis y nacido para servir a las necesidades críticas y de los ciudadanos, ¿no? Es una escuela de política en ese sentido, como lo era también la Asamblea, como lo eran los tribunales, como lo eran otros foros, ¿no? Entonces, en este sentido, tenemos que tener en cuenta que lo que ha llegado a nosotros, como casi siempre, cuando hablamos de las culturas del pasado y de la cultura griega en particular, son casi pues esquirlas de una gran explosión de todo lo que había en ese momento. De Eurípides, curiosamente, nos quedan 19 tragedias. Y los títulos de algunas más, pero hay que tener en cuenta que, por ejemplo, tanto Esquilo como Sófocles tuvieron mucho más éxito en los certámenes, en las dionisíacas de Atenas, que Eurípides, que solo ganó en 4 ocasiones. Eran autores de mayor reconocimiento. Incluso hay otros autores que se han perdido por el camino. Hay otras obras que podrían tener un impacto tan grande como las de Eurípides y de las que solo nos han quedado títulos o fragmentos. Es decir, hay que verlo en ese contexto, no como una singularidad sin parangón, sino como una muestra más de todo ese proceso y de todo ese acervo del cual participamos solo en una parte mínima, ¿no? Eurípides se vio favorecido, pues, en cierto sentido, por la tradición medieval que salvó sus manuscritos de una manera pues más afortunada que la de otros, ¿no? Pero bueno, pues que también que todos los demás tendrían tanto derecho como Eurípides o han tenido tanta participación como Eurípides a conformar la tragedia griega y a conformar la riqueza que vamos a valorar en Eurípides en concreto, ¿no? Dicho esto, pues hay que ver también que Eurípides, si nos quedamos con los 3 grandes tragediógrafos clásicos, partimos de Esquilo, Sófocles y Eurípides y dejamos atrás pues a Tespis, a Quérilo, a Frínico y a otros pioneros que también tuvieron una gran importancia en el desarrollo del género y que en realidad pues fueron quienes le dieron su forma más primitiva, ¿no? Y su primera forma, e incluso pues que aquilataron el género. Aunque si nos vamos a Esquilo, a Sófocles y a Eurípides, vemos también que hay una evolución muy rápida del género en lo que apenas es el siglo V antes de Cristo. Esquilo, del que nos quedan 7 tragedias para valorar su obra, básicamente, pues está todavía mucho más próximo a lo que es la tragedia como un rito, no ya como una creación personal, sino como lo que todavía tenía de rito, de acto, de auto sacramental, que podríamos decir desde una perspectiva cristiana, ¿no? Es decir, de representación de determinados rituales y determinados misterios relacionados con los cultos de Dioniso, etcétera, etcétera.
y tiene, digamos, aunque ya ha recorrido un camino sus predecesores y ya se puede hablar de que es un género de que deja traslucir y unas obras que dejan traslucir la individualidad del creador, en este caso Esquilo, pues todavía lo vemos bastante apegado a la tradición ritual del teatro, ¿no? Del drama. Cuando nos asomamos a Esquilo, a Sófocles, a su gran continuador, que digamos que son esos años centrales del siglo V antes de Cristo, ahí ya vemos realmente cómo el género se aquilata como ya un género de autor, propiamente dicho. Ya lo era en Esquilo, pero lo va a ser mucho más en Sófocles. Sófocles en Sófocles se alcanza ya la plenitud de ese género y nos va a dar unas obras en las que la individualidad de algunos personajes está perfectamente definida frente a las fuerzas colectivas que va a representar el coro y las fuerzas, digamos, de la tradición, de la polis, del conjunto de los ciudadanos, del pensamiento colectivo, en fin, las fuerzas a las que se opone ese individuo singularizado, ¿no? Como podríamos, pues no sé, pensar en el caso de Antígona para ejemplificarlo, ¿no? Antígona es el individuo que se opone a todo lo demás, ¿no? En nombre de unos valores que él o ella, en este caso, considera por encima de la ley, ¿no? Considera más perfectos, preexistentes y superiores a la ley, ¿no? En el caso de Eurípides ya es como un tercer ciclo, ya es un tercer momento, pese a que está muy próximo en el tiempo y pese a que Eurípides compite incluso con Sófocles en algunos de estos certámenes, aun siendo ligeramente más joven, pues vemos en sus obras una predilección hacia la psicología de los caracteres, sobre todo de los caracteres femeninos, aunque no solo. Y todo esto dicho, como habíamos dicho de antemano, a partir de los restos de su obra que nos quedan, porque quizás eh, si nos quedaran muchas más de las casi 100 tragedias que consta que escribió, pues a lo mejor las conclusiones serían otras, ¿no? Pero a partir de la materia que nos ha dejado, pues Eurípides se perfila ya como un creador que, más allá de esas, o en contraste con esas fuerzas colectivas que todavía están tan presentes en Esquilo y en Sófocles, pues se decanta por la etopeia, por decirlo así con una palabra griega, izopía, por la, por la idiosincrasia, por el retrato psicológico de los caracteres, ¿no? Y nos va a presentar a personajes en sus momentos de mayor zozobra y en sus momentos de mayor debilidad y grandeza al mismo tiempo, ¿no? Y bueno, este puede ser quizás el caso de Écuba en este sentido. Es un personaje femenino que, como habréis podido comprobar, si habéis leído la tragedia, pues se presenta, digamos, en el peor momento de su existencia, ¿no? No solo ya cuando Troya está perdida y cuando ella ha dejado de ser la reina para ser una esclava del enemigo, para ser llevada, conducida a la Hélade, pues con todas las demás mujeres y a servir a sus vencedores, etcétera, ¿no? Cuando ya sabe que Cassandra pues también ha corrido la misma suerte, entonces en ese momento se va a encontrar con dos nuevas desgracias que van a a sobrevenir. Una es la de la inminente
el inminente sacrificio de Políxena, ¿no? de su hija, que acabará siendo casi una inmolación por parte de la misma, que esta es otro de los lados trágicos que se presentan en la obra, y por otro, la muerte también de su hijo, Polidoro, ¿no? De la que se enterará también pues por un mensajero, como suele ser en las tragedias, ¿no? Con los sucesos ocurren fuera del escenario y en el escenario lo que vemos es realmente a los héroes enfrentarse a su propia zozobra, ¿no? Y a su propio conflicto interno. Y entonces, bueno, este es el retrato fundamental del personaje que traza Eurípides en esta obra, es el retrato de este personaje que además, pues, en un momento dado se ve bastante invadido por una sed de venganza también, ¿eh? Quizás es algo perfectamente comprensible, pero es, digamos, el lado, digamos, negativo o el contrapunto negativo que podemos encontrar en esos sentimientos. Bueno, negativo lo pongo también un poco entre comillas, porque también es perfectamente comprensible, pero que digamos que los demás sentimientos serían no tendrían ese signo negativo, ¿no? Tendrían un signo más positivo y más perfectamente comprensible por la audiencia. Entonces, bueno, el Eurípides nos enfrenta a este, como siempre, a un conflicto, ¿no? Todas las tragedias nos enfrentan a un conflicto. Eso es lo que las hace universales. La tragedia presenta el conflicto, pero no lo zanja. Y esta es otra de las ideas también fundamentales. No lo zanja sobre el escenario, no toma partido claramente por ninguno de los personajes. Es más, deja oír ante el mismo auditorio, deja ver ante el mismo auditorio. De ahí que el espectáculo se llame teatro, ¿no? Se llame teatro, que es lo que significa, viene el verbo theome, que es el verbo ver, contemplar, ¿no? Es el lugar para ver. Es decir, es una acción concebida desde las gradas donde está el espectador, no desde el escenario donde se representa la acción. Es una acción que se pone ante los ojos del espectador, que, vuelvo a insistir, es a la vez el politis, es a la vez el ciudadano de aquella polis, que se caracterizaba por su capacidad, de su condición de ciudadano, se caracterizaba por su potestad de gobernar y de juzgar. Es decir, se ponía ante los ojos de los ciudadanos una situación a la que él mismo, sin tener que pronunciarse, se asomaba como un juez, como un juez, como alguien que tuviera que decidir sobre aquel conflicto, como alguien que tuviera que entender aquel crimen, que tuviera que entender los argumentos de unos y de otros, ¿eh? No siempre blancos y negros, no siempre totalmente claros, ¿eh? Ahí quizás Écuba no sea la tragedia pues más nítidamente ejemplar para hablar de estas cosas, pero sí tiene muchos rasgos de los que están en todas las demás, ¿no? y que atañen a este conflicto que estamos diciendo. Es decir, el autor no nos pone directamente de parte de ninguno de los protagonistas, aunque pueda parecer que siente una simpatía especial por el sufrimiento de Écuba en este caso. También nos presenta los argumentos de Odiseo, nos presenta los argumentos de Políxena, nos presenta los argumentos de Agamenón en un momento dado, ¿eh? Nos presenta los argumentos de las otras partes, ¿eh? Y esto lo tenemos clarísimo ahora que menciono a Ulises, pues por ejemplo en la tragedia de Filoctetes, por ejemplo, ¿no? Esa idea de si
de la dignidad humana, ¿no? De si se le puede abandonar cuando no se le necesita y se le puede ir a pedir su ayuda cuando se le necesita. Y si está obligado a darla, si está obligado a consentirlo o de qué manera se tiene que situar ante ello. Es decir, nos presentan siempre una tesitura en la que nos obliga a indagar en la voluntad humana, ¿no? A indagar en la voluntad humana y a argumentar a favor o en contra de nuestras decisiones y a tomarlas teniendo en cuenta las argumentaciones de otros. Es decir, nos educa precisamente para la convivencia en sociedad, nos educa para el juicio, nos educa eh, para la reflexión y para la empatía. Esas características están en las obras de Eurípides, por supuesto, que, como digo, ponen más el énfasis en esta parte de psicología personal de los propios personajes, más que en las cuestiones colectivas o en la psicología colectiva que puede prevalecer en las tragedias de sus predecesores, pero en el fondo nos educa en esas operaciones de las que estábamos hablando. Y bueno, pues esta es un poquito. Por eso creo por eso creo que son universales y por eso creo que tiene sentido recurrir a estos textos una y otra vez y que siempre tendrán una lectura diferente a la luz de cada coyuntura y de cada época, ¿no? No sé, ahora me viene a la mente, por ejemplo, pues que las troyanas, por ejemplo, se representaron esto es una noticia histórica muy poco conocida, pero las troyanas se representaron en la isla de Zante, de Zakynthos, en los días previos a la batalla de Lepanto, por los propios soldados que participaban en ella. Supongo que, bueno, pues que la lectura que pudo tener en aquel momento esa obra representada allí a la entrada del Golfo de Corinto y en los, digamos, en los momentos previos a lo que iba a suceder después, pues sería una lectura distinta a la que podemos tener hoy representando las troyanas o asistiendo a las troyanas a la luz, pues de todos los movimientos migratorios que está habiendo en los últimos años a raíz de las guerras de Oriente Medio, por ejemplo, en este mismo contexto geográfico, en este mismo mar, ¿no? O en otro contexto geográfico, o a la luz de lo que puede suceder en América Latina o en cualquier momento. Yo creo que estas lecturas y que estas obras precisamente son clásicas porque conectan con esos universales. Y a cada generación, a cada momento, a cada lector, a cada espectador, le corresponde hacer los ajustes necesarios para hacer su propia lectura. Pero también es importante el hecho de sentirse conectado con otras personas, con otros tiempos, con otras coyunturas, a través del hecho de compartir unas obras comunes, unas referencias comunes. Creo que ese es otro de los valores de los clásicos, el hecho de que determinadas obras hayan sido leídas a lo largo de la historia por generaciones diferentes, por coyunturas diferentes, por culturas diferentes, etcétera, nos ofrecen también un punto de encuentro mucho más exacto que el que podría ofrecernos la simple sensación de empatía que podemos tener de forma generalizada, pero sin que medie la lectura o la interpretación de una obra en común, ¿no? Creo que ese mínimo común denominador a todas estas circunstancias, que es la propia obra clásica, nos pone en contacto de una manera mucho más intensa. Qué interesante esto que estás diciendo, porque
sesión pasada, justamente, ¿no es cierto? Nos acompañó Pedro Vicuña, que también está hoy día, y que justamente nos proponía pensar la tragedia en su relación con el nacimiento de la democracia, ¿no? Ujú. En el mismo sentido que estás hablando tú. Y yo quisiera preguntarte, porque tú has trabajado el mito mucho, ¿no? Entonces, el hecho de que en este periodo tengamos un poco en retirada, por así decirlo, a los dioses, ¿no es cierto? Y a los ciudadanos teniendo que enfrentar el reto de la libertad, o sea, de tomar decisiones y hacerse responsables de esas decisiones sin tener que delegarlo, entre comillas, en una religión. Es también un elemento que es importante y que me encantaría que te pudieras referir un poco a eso, sobre todo en Eurípides. Bueno, eso yo creo que no es exactamente así, como dices. Es decir, es más, evidentemente, pues hay una gran parte de la población actual que no remite sus decisiones políticas a la religión, ¿no? Digamos que vivimos una política desde una vivencia laica de- de las relaciones sociales, ¿no? Digamos, de la deontología política, no está refrendada por un código moral de una religión, pero no es así en todas partes, ¿eh? La religión sigue teniendo, y sobre todo las religiones abrámicas, ¿eh? Siguen teniendo su gran peso en la política, ¿eh? No, pues vamos, si nos referimos, por ejemplo, a los planes del sionismo, pues ahí vemos el peso que tiene la religión y su propio relato en concreto de lo que debe ser el Estado de Israel o la herencia para el Estado de Israel en sus decisiones políticas y en sus decisiones militares y en su manera de entender el mundo, ¿no? Ahí me parece que los dioses no están nada ausentes, es más, están siendo reclamados constantemente y están siendo muchas veces utilizados, incluso yo creo que por encima de lo debido para refrendar sus argumentos políticos, ¿no? Esto lo mismo pasa en el cristianismo en otras latitudes, ¿m? Latitudes occidentales, no orientales. Y lo mismo pasa en el Islam, en otras latitudes, ¿eh? También más orientales en este caso. Pero quiero decir que no, que a veces pues tendemos a pensar que los dioses han desaparecido totalmente de la escena política y no es así. ¿M? Mm. Y no siempre hay que decirlo para bien. En el caso en el caso de la, del mundo antiguo griego, la, hay un caso, hay una cuestión que creo que es importante entender para, para poder enjuiciar mejor la presencia de la voluntad divina o la presencia de de lo sobrenatural en la toma de decisiones, y es el hecho del politeísmo, del politeísmo frente a las religiones monoteístas posteriores que conocemos, ¿no? En las religiones monoteístas, el creer en la existencia de un único Dios nos hace creer también en la existencia de una única voluntad de ese Dios, o al menos de una voluntad coherente consigo mismo, de esa divinidad, ¿no? Y eso nos hace pensar, a veces nos mete, nos introduce en una teodicea, en una forma de entender la justicia divina o de no entenderla, ¿no? Que se contradice, que parece contradicirse con nuestra, con nuestra percepción humana de la justicia, ¿no? Y nos preguntamos constantemente cómo es posible que si Dios quiere el bien, etcétera, esté consintiendo que ocurran estas cosas, o cómo es posible que esté consintiendo que paguen
infelices inocentes, o que se salgan con la suya los perversos, o que ahora suceda esto y mañana suceda esto otro que parece que va en contra de lo que debería ser. Entonces hay como una especie de... el monoteísmo genera una teodicea, genera una percepción de la justicia divina que entra en conflicto constantemente con la realidad y con nuestra percepción de lo que debería ser la justicia. Y entonces llegamos a la conclusión o de que no entendemos la justicia divina o de que existe una justicia divina que nada tiene que ver con la humana y que está más allá de nuestra percepción y que no la vamos a llegar a entender nunca y simplemente tenemos que aceptarla o desconocerla, o bien que la justicia es un asunto entre nosotros, es un asunto entre seres humanos, que no tiene por qué ser refrendada en la justicia divina ni en las expectativas de la divinidad, y que tenemos que tener en cuenta y que tenemos que cultivar al margen de lo que pensemos de la voluntad divina o del deseo de la divinidad. La justicia como un asunto, como una dimensión y como una pretensión particularmente humana, exclusivamente humana, ¿no? Esto es lo que yo veo en el mundo en que nosotros vivimos. Ahora, en el mundo antiguo, al no existir una religión monoteísta, al existir un politeísmo con muchos dioses y por tanto muchas voluntades, ¿no? Incluso tenemos los ejemplos de la Ilíada, sin ir más lejos, en la que unos dioses están sentados en los tronos del lado de un bando y otros están del lado del otro bando. Incluso combaten entre ellos en algunos momentos, incluso resultan heridos por los héroes en algunos momentos. Incluso se ponen del lado de unos y del lado de otros y entran en la propia guerra combatiendo entre ellos, ¿no? Como hicieron también en la gigantomaquia o en la titanomaquia. Es decir, el hecho de que haya una diversidad de voluntades en la esfera divina, pues hacía más comprensible la incomprensible justicia divina o la incomprensible realidad desde el punto de vista de la justicia a la que se enfrentaban los mortales, ¿no? Y muchas veces, pues, no existía el dolor y existía la perversidad y existía la incomprensión de lo sucedido desde un punto de vista de justicia humano, pero existía también o sea, no existía el conflicto con una única voluntad divina, porque la voluntad divina podía ser diversa, incluso contradictoria, y podría ser que lo que agradase a unas divinidades no agradase a otras, o que la voluntad de ciertas divinidades pasara por encima de la de otras, o que incluso la fuerza de la ananke, de la necesidad, pasase por encima de la voluntad de todas las divinidades del Olimpo. Es decir, que su enjuiciamiento desde el punto de vista de la teodicea era diferente en este caso, ¿no? Y bueno, pues esto no sé, quizás hice aquí un excursus demasiado largo y ahora no me acuerdo exactamente de qué es lo que lo había motivado, ¿no? Era como Pero, pensar, porque pero es muy interesante verlo desde monoteísmo versus politeísmo, ¿no? Pero sí, bueno, ¿qué eso. Porque me motivos? preguntabas al principio, sí, porque me preguntabas al principio esa idea de que qué pasa ahora que no tenemos a los dioses tan pendientes, No, ¿no? en O que no Eurípides. estamos tan pendientes. Yo te Claro, preguntaba por Eurípides en el sentido de la posibilidad o incluso de favorecer la libertad en las decisiones de los personajes, dado que los dioses dejan de comandar ciertas decisiones, ¿no? sí, sí, eso en general está bastante abierto en la tragedia. Es decir, toda la tragedia responde a esa incertidumbre frente al conocimiento de la verdadera voluntad divina, ¿eh? Es más, incluso aunque algunas tragedias
se resuelvan apomijanis theos, deus ex machina, se resuelvan con una intervención última, postrera de la divinidad, pero como para cerrar el tema de alguna forma, ¿no? O para cerrar el tema de una forma un tanto teatral, que en realidad deje abierto, no zanje ese conflicto, como decíamos anteriormente, ¿no? El verdadero conflicto siga abierto y siga latiendo, ¿no? Yo creo que en general en las tragedias la voluntad divina, aunque pueda aparecer, como digo, en un momento dado en escena, o pueda incluso aparecer algún dios, pueda pronunciarse, no es el elemento de referencia moral, no es el que no viene a zanjar el conflicto desde un código moral. Participa, en todo caso, como una voz más, como una voz de peso a veces, como una voz más, como una circunstancia más, como un personaje más, pero no es la voz de Dios inamovible que baja para imponerse sobre la, no sé, sobre la duda o sobre la diversidad de opiniones, ¿no? En el caso de Eurípides es así, es decir, bueno, y lo es todavía, y lo es ya incluso en caso de otros autores anteriores que, como digo, están todavía más apegados a lo ritual, ¿no? Y que podrían a lo mejor pues darle un protagonismo mayor a las divinidades en escena. Pero en el caso de Eurípides, que está ya tan humanizado, no, los dioses no suelen ser portavoces de una solución. Y eso que me parece que es una de las cosas muy interesantes de Eurípides, ¿no es cierto? Favorece el pensamiento crítico y obliga a la libertad, porque no hay una decisión puesta desde un lugar de sabiduría, ¿no? O de verdad. Sí, bueno, es que lo que nos demuestra la filosofía, entendida en el sentido que la entendían los griegos, y la ética, que no es, bueno, más que una parte de la filosofía en este sentido, y que el drama ejemplifica con esto que estamos viendo, es que la ética es precisamente el ejercicio de la libertad, tal como lo estás enunciando. No es la aplicación de un código moral establecido externamente, sea cual sea. No es la aplicación de un código como puede ser pues el código de unos mandamientos de una religión, o el código, un código como puede ser el de Hammurabi, por ejemplo, ¿no? O un código de honor como puede ser, pues yo qué sé, los códigos que rigen en Japón desde la tradición como algo externo, ¿no? Es un ejercicio, es el uso de la libertad para poder encontrar razones que nos hagan preferir un comportamiento a otro, desde la convicción interna, es decir, desde dentro hacia afuera, desde abajo hacia arriba, desde lo casual a lo general. Nos lleva a escudriñar en los hechos y en la realidad para intentar tomar una decisión conforme a aquello que nosotros consideramos justo. Y ese es el verdadero ejercicio de la ética. En el fondo, es un ejercicio que solo se puede, es un ejercicio un ejercicio en el uso de la libertad. Solo se puede dar si existe ese marco de la libertad, porque precisamente se trata de un ejercicio para utilizarla, ¿no? Y yo creo que la tragedia ejemplifica perfectamente, escenifica, podríamos decir mejor, más que ejemplifica, escenifica, porque tampoco nos da ejemplos en el sentido de dechados, en el sentido de prototipos de conducta. Más bien nos da
una escenificación, nos pone sobre una escena de una manera a veces confusa y de una manera a veces poco precisa, cómo se baten los personajes y los héroes ante esas circunstancias, ¿no? Y eso nos hace, pues, a veces seguir las argumentaciones de uno, encontrarnos después con las de otro, dudar ante lo que dice el primero, volver a revisar lo que dijo el anterior, etcétera. Y ese juego abierto es precisamente el juego de la ética, entendida como una vez más como un ejercicio honesto, filosófico, personal y colectivo también, para, para preferir unos comportamientos a otros desde nuestras propias convicciones. ¿Mm? E intentando no faltar a la verdad, ¿no? Bueno, yo creo que eso lo tenemos en todas las tragedias y es precisamente, quizás si la tragedia es un género que nace tan vinculado y que se desarrolla tan vinculado a la democracia y a la polis griega, en ese sentido a la politía, que es como ellos llamaban a la ciudad virtuosa, a la ciudad democrática, pues es porque el propio proceso democrático se basa en ese mismo ejercicio, se basa en poder evaluar la realidad desde esas premisas y con esa actitud, ¿no? No solo ya las cuestiones, digamos, de orden doméstico o las cuestiones que nos atañan a nuestras familias o a nuestros sentimientos o a las relaciones con otras personas, etcétera, etcétera, sino a las cuestiones que atañen a todos y a las cuestiones que atañen al Estado. Pero no es un ejercicio diferente. Absolutamente. Por eso es que es tan importante leerlas hoy día, ¿no? No es un ejercicio simplemente intelectual, sino que probablemente indispensable para la convivencia social. Eh, pero yo no quiero acaparar a Pedro, así que No, al eh, contrario, si soy yo el que estoy acaparando. quiero abrir a los que quieran hacer preguntas, ¿no? Porque justamente una de las maravillas de Grecia es que importa más la pregunta que la respuesta. Eh, así que Mira, una cosa antes de que nos lancemos a las preguntas, que en el fondo es lo más interesante, como dices, pero me viene ahora a la mente, es que a veces uno claro, a veces uno se pregunta si estamos leyendo lo mismo, ¿no? ujú, Ante unas obras como estas, ¿no? Porque, claro, em, aunque las traducciones de las obras de la tragedia clásica, ¿no? mm, Pues son muy dispares entre sí mm, y a veces son afortunadas y a veces no lo son tanto. Y a veces se han quedado anticuadas, a veces son excesivamente personales, a veces son demasiado descuidadas con muchos aspectos, etcétera. Entonces, bueno, para mí hay un misterio siempre ahí, ¿no? Porque son obras que en su momento eran unas obras literarias muy perfectas, que no estaban concebidas solamente, o sea, estaban concebidas para un ritual y para un proceso mm. muy distinto al que nosotros utilizábamos para acceder a ellas actualmente, ¿no? Que es la mera lectura de un texto, ¿eh? En algunos casos, a lo mejor, la asistencia a una representación, pero que es una representación que va a ser en otra lengua, con otro texto diferente y que no va a ser tampoco con los cánones con los que se representaba en su día, de métrica, de música, de baile. No va a estar, no va a estar integrada en una trilogía con la que interactúe con las otras obras, ¿no? Con los otros dos dramas, con el drama satírico. Es decir, es un ritual totalmente distinto a aquel para el que fueron concebidas en su día, ¿no? Y,
Y bueno, hoy en día, claro, incluso para los griegos, y esto lo digo a título bueno, pues quizás de información y de curiosidad, pero que puede dar que pensar, incluso para los griegos que pueden asistir en los mismos teatros donde se representaran esas obras y escucharlas en la misma lengua, ¿eh? pero, pero en otra versión, que ya en el griego moderno, y en versiones que no son versiones rítmicas, que no son versiones no sé, en verso yámbico, por ejemplo, como solían ser como es la Equua de Eurípides, ¿no? Es decir, incluso para los griegos que podrían tener, digamos, un acceso mucho más próximo a lo que era el original, ya hay una distancia considerable. Ya no se conserva de una manera tan clara, no se conserva de una manera tan clara la parte ritual del. Incluso hay muchas versiones que están premeditadamente alejadas de ello, que son excesivamente modernizadoras o rompedoras con eso, ¿no? En la puesta en escena, en los vestuarios, en el vocabulario que eligen, en todo. Entonces, a veces uno se pregunta, cuando está viendo aquí Écuba en el Festival de Epidauro, que ya te digo, con todos los elementos de proximidad, puede ser una cosa ya bastante distante, a qué puede ser la Écuba que estáis leyendo vosotros en Chile, en una edición en castellano que, bueno, pues no sé cuál será, etcétera, pero que a lo mejor es muy buena, pero puede que no sea lo mismo. Es decir, y sin embargo, de alguna forma seguimos conectando con eso. Hay algo que ponemos de nuestra parte, yo creo, ahí para suplir todas las deficiencias y para que aquello siga funcionando, ¿eh? A mí a veces eso me maravilla porque es verdad que a veces los clásicos tienen que, tienen que vencer sobre los obstáculos que les pone la propia tradición, ¿eh? Y la propia transmisión de sus textos. Y a veces me parece particularmente difícil, ¿eh? Yo lo digo a veces leyendo algunas traducciones y algunas cosas, hay textos como que no los reconozco. Incluso a veces he incluso llegado a mirar a ver si me había saltado algo leyendo, porque no aparece tal pasaje que yo recuerdo del Ajax o no sé qué, o tal, y luego no lo encuentras. Y es porque a veces las traducciones o las versiones, llegan a modificar los textos de tal manera que uno no sabe si está leyendo realmente lo mismo, ¿eh? Pero bueno, tenemos que hacer esa concesión de confianza y pensar que estamos opinando sobre lo mismo. Es un punto fascinante el que estás planteando. Incluso yo los animo a los demás también a preguntar, pero a mí me trasladó algo que tú dijiste hace un rato, que Eurípides fue en su tiempo quizá menos popular, ¿no es cierto?, que los otros trágicos. Pensando en la recepción, ¿no? No solo le valió las burlas de Aristófanes, sino que ¿qué podría haber hecho que los otros dos fueran más vistos o hicieran más sentido? Es un misterio, no lo vamos a contestar, pero ya hay una primera recepción que es distinta entre los tres trágicos, por lo que tú. Sí, hombre, tampoco es que no haya gozado de fama, ni mucho menos. Es más, digamos que tuvo menos victorias documentadas Mm, que sus rivales, que sus grandes rivales, pero por supuesto que tuvo mucho éxito y sin es duda. más, fue llamado a, a Macedonia y a Siracusa y a otros lugares y tuvo éxito en otros lugares y dejó amplia tradición y, en fin, y tuvo éxito en la posteridad. Eh, no sé, yo no sé a qué atribuir eso. Creo quizás que a lo mejor fue demasiado deprisa, quizás. Antes te decía que la tragedia había evolucionado mucho como género a lo largo de ese menos de un siglo, digamos que marca las tragedias de los tres grandes tragediógrafos áticos.
a lo mejor fue un poquito como les suele pasar a muchos autores, ¿no? Autores que luego gozan de mayor fama en la posteridad, quizás fue un poco un poco por delante de su propio auditorio. Quizás conectaba en determinadas cuestiones con la sensibilidad de algunos, pero otros preferían todavía un teatro más solemne y menos mm, no sé, voy a decir con mucha precaución, melodramático, entre comillas, frente a lo que podría ser la solemnidad de Esquilo o de Sófocles, ¿no? Entonces, no lo sé, habría que preguntarles a ellos, pero, pero, pero sí, es cierto que quizás Eurípides, pues en esta indagación psicológica que es el rasgo que creo que ya lo señaló Aristóteles en su Poética, esto mismo, ¿no? Ya dijo que, además lo comparándolo con Sófocles, que Sófocles presentaba a los personajes como debían ser y Eurípides como eran, ¿no? Es decir, que se decantaba por el realismo, puesto también entre comillas. Entonces, si esto es así, si a lo mejor defraudaba un poquito más al auditorio por parecerles unos personajes demasiado realistas o unos personajes que tiraban ya al naturalismo, con los que se identificaban de una manera mucho más sensorial y seguían prefiriendo todavía la visión de unos ideales o de unas o de una de una idiosincrasia más elevada, ¿no? Pues es posible que eso obrara también en la mente de los que asistían a aquellas representaciones. No lo sé. ¿Hay alguna pregunta? Están todos fascinados, nadie se atreve a hablar. María Elena. Gracias. Hola, Pedro, no sé si nos Hola. puede ver. Sí, Me sí, daba sí, pena sí. que, hola, Veo ahora yo. que usted estaba vernos a nosotros, porque Ahora sí, estamos, yo creo ahora que hasta todos ahora muy, sí. muy interesados y yo misma, ok, yo estoy más que interesada, estoy un poquito conmovida. Yo lo que quiero es agradecerle, Pedro, porque me abre los ojos a varias cosas. Primero, cuando usted habla, ¿verdad?, que las tragedias, ¿cómo decía usted? Claro, o que esta actitud de resistencia era sobre todo contra nosotros mismos. Eso lo encontré estupendo porque tendemos a, ¿verdad?, a ver en el otro al que está mal, ¿no? Y eso seguramente No, que claro, causa... hoy en día es perfectamente visible eso, es decir, la verdad y la honestidad tienen tal descrédito que tenemos cantidad de ejemplos de conducta política y de conducta moral y de conductas de todo tipo en los que se ve que estamos instalados en la hipocresía. Estamos dispuestos a defender la justicia o a defender la verdad solo si coincide con nuestros intereses. Y entonces, si estamos ahí, no estamos defendiendo ni la justicia ni la verdad, estamos realmente siendo hipócritas. Y, sin embargo, lo estamos viendo constantemente a nuestro alrededor hoy en día. Es muy importante hacernos la conciencia de que realmente si queremos creer en la verdad como fundamento de la civilización, porque si dejamos de lado la verdad, pues ya cualquier sociedad que no esté construida sobre una base en la que todos consideremos como una verdad, pues carece de base, ¿no? Sería minar los cimientos de la propia civilización, ir en contra de la verdad, es decir, de aquello que está refrendado por los hechos.
Pero si estamos dispuestos a hacer eso y si estamos dispuestos a defender la justicia solo cuando nos conviene a nosotros, solo cuando coincide con nuestros intereses, y si no, pues no, la llamamos de otra forma, pues entonces estamos errando por completo. De ahí que haya que darse cuenta que realmente el defender la verdad y el defender la justicia es estar dispuestos a ejercer una violencia contra nosotros mismos. Eso es algo a lo que normalmente no todo el mundo está dispuesto. A sacrificar su conveniencia, a sacrificar aquello que realmente pensaba en un primer momento, aquello que realmente defendía cuando llega al convencimiento de que las cosas no son así. Y sin embargo, hoy en día, desgraciadamente, esto estamos viendo que no funciona de esta manera. O sea que es totalmente necesario estar dispuestos a esa violencia autoinfligida. Sí, lo escucho ahora usted, Pedro, y me parece estar escuchando un personaje de una tragedia. ¿Ah? Creo que así nos está hablando usted. Después, esto que usted decía de la conquista permanente, también me pareció muy importante. No es que algún día se va a llegar a lo que ya está logrado, sino que nos está llamando a permanentemente estar en guardia. Eh, bueno, son muchas cosas. Uno que me gustó muchísimo es que nos enseña el origen de la palabra teatro. No tenía idea que tiene que ver con ver, con observar. Eso lo encontré también interesantísimo. Eh, Sí, cambia, bueno, digamos, la y una perspectiva. cosa que le quiero comentar, chiquitita, no sé si usted conoce. Sí, tal vez usted conozca a un escritor de obras de teatro, se me escapa ahora la palabra, la persona que hace las obras de teatro, ¿cómo se llama? Eh, que es un brasilero de nombre Augusto Boal. Él inventó, por así decirlo, algo que llamó el teatro del oprimido. Y entonces lo interesante en muchas de sus obras es que son obras que terminan abiertas y él explícitamente invita al público a subirse al escenario a proponer una alternativa distinta de final. Eso me hizo recordar lo que usted nos estaba contando. Pero bueno, sobre todo quiero agradecerle mucho, mucho, me deja reflexionando. Muchas gracias. Gracias a usted. Y sí, y esa es una de las características de la tragedia, es fundamentalmente esa, la de dejar las cosas abiertas, la de no invita al público a subirse a cerrarlo, pero, pero a cada uno en su mente, en su foro interno, le invita a enfrentarse a ese conflicto, ¿no? Y a un conflicto que, como hemos visto también en otras sesiones, tiene que ver con decisiones o puede incidir sobre decisiones que también la Asamblea está tomando en ese tiempo, ¿no? O sea, se hace cargo Sí, de claro. una realidad que va a influir a los ciudadanos. Sí, por supuesto. Bueno, entre los pocos ejemplos que nos quedan de las tragedias, pues tenemos muchos de los cuales la materia de esas tragedias es una materia mítica, viene de la tradición mítica. Y tenemos otros que la materia básicamente es historia contemporánea, como quien dice, ¿no? Como por ejemplo los persas, ¿no? De Esquilo, o como, no sé, como las nubes o las aves, ¿no? De Aristófanes en la Comedia. Es decir, hablan de deontología política, pero están haciendo una crisis una crítica de la propia polis, ¿no? Es decir, que son historia contemporánea en ese sentido, o al menos filosofía política contemporánea. Eh, lo que pasa es que incluso en las muchas tragedias eh, que, que sacaban su materia de la tradición mítica, no lo hacían no lo hacían con la intención de situar estas
digamos, no lo hacían con una intención escapista o con una intención de no reflejar realidades que pudieran tener una vigencia, sino todo lo contrario, ¿eh? Es decir, acudían al mito porque el mito era conocido y porque el mito era un acervo colectivo ya instituido, ¿eh? Es decir, es como si, vamos a poner un ejemplo, por ejemplo, si ahora nosotros queremos hacer una obra de teatro, una novela, una película, no sé, con el tema, con el mito de fondo de Don Juan, por ejemplo, el Don Juan de Tirso de Molina o de Byron o de Molière, etcétera, el mito moderno de Don Juan, pues bueno, ya casi podemos empezar in medias res, ¿no? En mitad del asunto. No necesitamos dedicar gran tiempo a decir quién era Don Juan y cómo pensaba y cómo se comportaba, porque eso es algo que ya está en la conciencia de la audiencia, ¿no? Esto mismo, este mismo recurso, pues le servía con mucha más intensidad a los autores de las tragedias que tiraban de la materia del mito, ¿eh? ¿Por qué? Porque esos arquetipos, esos personajes, esas historias ya eran conocidas. El argumento apenas aportaba nada nuevo, no iba a variar en nada. Bueno, a veces hay pequeñas variaciones frente a lo mejor lo que podría ser la versión más panhelénica del mito, ¿no? A lo mejor Eurípides se toma alguna licencia frente a eso y tal, pero no era hacer mm, versiones diferentes de la historia. Era precisamente, como decíamos antes, presentar a esos héroes en su conflicto. Y para eso, el que los héroes fueran conocidos, el que la historia fuera conocida y el que no hubiera que detenerse demasiado a aportar detalles, porque ya estaba todo en la mente del espectador, ¿no? Pues hacía que esas historias pudieran convertirse en materia atemporal y por lo tanto en materia contemporánea, ¿no? Podíamos hablar de, no sé, podíamos hablar de las troyanas, por ejemplo, ¿no? Y estar hablando pues de los perdedores y los vencedores de todas las guerras, de las mismas que tenían en ese momento, ¿no? Y podemos hablar pues de Antígona y estar hablando del conflicto entre la ley y la justicia, ¿no? Y en todo momento, no en el momento de Creonte y de los 7 contra Tebas, ¿no? Entonces, el tirar de esa materia no lo convertía en una historia del pasado, lo convertía lo hacía una historia atemporal y por lo tanto presente y más potente que si fuera una historia ex novo, porque todos de alguna forma se sentían ya autorizados y se sentían partícipes para poder opinar sobre ese asunto, porque era algo conocido. ¿Eh? No me estás contando algo de unos personajes nuevos que solo yo solo sé lo que tú me cuentas de ellos. Me estás contando algo de unos personajes de los que he oído hablar toda la vida y de los que yo ya me he hecho mi juicio, ¿eh? Y a lo mejor lo voy a contrastar con lo que tengo ahora, pero que ya pertenecen a una tradición y a un acervo colectivo y de alguna forma autorizan a todos a pronunciarse en ese litigio, ¿no? Mm, absolutamente. Mari Carmen, usted está levantando la mano. Sí, hola, buenas tardes. Buenas tardes, Pedro. Buenas tardes. Eh, Quería yo, agarrándome de la idea que tú planteaste que el ritual nuestro de lectura hoy día es completamente distinto al hecho de haber asistido a una representación completa, con música, con lo que significa estar bajo los árboles, las estrellas, no sé. De hecho, yo me reía porque pensaba que yo lo leía en el iPad, o sea, imagínate la diferencia sideral. Sí. Entonces, pensando en eso, me encantaría escuchar cómo ves tú a Ecuba, cómo caracterizarías a Ecuba, a la mujer, digamos. Hombre, no me resulta fácil contestar a esto. Eh,
¿cómo la caracterizaría? Es decir, ¿cómo me la imagino en una representación ¿Y qué al estilo, atributos, qué al estilo atributos le antiguo? ves, qué atributos le ves a este personaje del mito? Bueno, mira, si yo te digo cómo me la imagino Ujú, en una representación del siglo V antes de Cristo, ¿m? Pues claro, te va a chocar mucho, ¿eh? Porque, porque evidentemente, ya de entrada me la imagino representada por un hombre y con una máscara, ¿eh? Y me la imagino como una figura central, como, casi como un eje, ¿eh? De toda esa representación, que ocupa básicamente el centro de la orquesta, por así decirlo, del espacio ujú, o del escenario en algunos momentos, quizás pase del escenario a la orquesta, y un personaje central alrededor del cual van llegando y van evolucionando todos los demás en determinados momentos. Lo imagino como una voz doliente, de principio a fin, ¿eh? Quizás exageradamente doliente para lo que podría ser una representación realista del teatro, ujú, ¿eh? Porque también tendemos a pensar que el teatro antiguo se representaba de forma realista, o sea, se representaba como si fuera una película de cine, o se representaba como que los actores pues intentaban ser convincentes, del mismo modo que son los actores de las películas, ¿no? En las que trabajamos visualmente con los primeros planos y con los gestos de la cara, con los matices de una voz susurrada, etcétera. En la tragedia antigua no era así. En la tragedia antigua había una gran distancia, había una máscara de por medio, había un hieratismo en la acción. Entonces, no era un terreno abonado para el naturalismo, ¿eh? Era más bien un terreno abonado para el simbolismo, ¿eh? Y para el arquetipo y para lo histriónico en un sentido teatral de algo que está sobredimensionado para que lo podamos entender mejor, pero en un contexto de ficción, ¿no? Entonces, ujú. a Hécuba en los tiempos clásicos y en los tiempos de esa representación, me la imagino así, me la imagino casi como una columna, como un árbol en el centro de la escena, sólido, firme, pero que a la vez está siendo vapuleado, y alrededor del cual van apareciendo una serie de personajes aislados, eh, que nunca comparecen muchos en escena, uno o dos, y luego a la vez es el coro, ¿eh? Ese coro que son las demás troyanas que la acompañan, ¿no? Y que a veces interactúan con ella en diálogo. Eh, de esa forma me lo imagino. Ujú, ujú, Imagino que el espectador percibía en esa voz central de Hécuba, percibía era como un chorro de dolor, ¿no? Como un surtidor por el que iba saliendo la voz de alguien a quien no pueden sucederle ya más desgracias, ¿no? Pero me lo imagino de una forma, ya te digo, eh, mucho más simbólica y dramática de lo que probablemente me lo imagine yo mismo, y por supuesto tú misma, cuando nos leemos la obra a la luz del día de hoy en un iPad, ¿no? ujú. Tendemos a Sí, imaginarlo de otra forma, tendemos a imaginarlo con nuestros códigos, tendemos a imaginarlo como si estuviéramos viendo una película en nuestra mente, ¿no? En fin, pero quizás también sea legítimo y quizás también todo esto forme parte de la magia y de la atemporalidad que tengan estas obras, ¿no? Pero claro, si nos ponemos históricos, pues yo me la imagino más de esta otra forma. Y raras veces,
porque quizá, a mí me gustaría que fuera más frecuente, pero raras veces aquí en Grecia se tiene incluso la ocasión de ver teatro antiguo eh, representado con estas características del drama antiguo, Ujú. representado en versiones rítmicas, en griego, en versiones rítmicas, con música hecha para la obra, con un coro que canta y que baila. ¿eh? Eh, y ya, bueno, decir, ya en el contexto de su trilogía, eso es imposible, porque la única trilogía que conservamos es la Orestiada y raras veces se representa como trilogía, ¿no? Pero quiero decir, a veces echo de menos esa parte ritual y antigua del teatro griego. Eh, Se puede ver, ¿eh? Se pueden ver estas cosas y hay gente que ha estudiado mucho sobre ello y que hace representaciones en este sentido, pero lo más frecuente es que asistamos a recreaciones, lógicamente, Ujú. cada uno desde su punto de vista y intentando ser original e intentando hacer algo que no hayan hecho otros de los temas antiguos, ¿no? Y en esto a Mm. veces, pues bueno, a veces son afortunadas y otras veces, pues el homenaje se convierte en sabotaje. Me gusta Muchas gracias. Fantástico escucharte. Sí, homenaje versus sabotaje. Tenemos dos preguntas más. exacto. Pablo Jäger. Eh, Queda muy poco tiempo, Natalia. Le doy la palabra a Pedro No, no, nomás, a no, Pedro pregunte si Vicuña. alcanzamos, pregunten más. Alcanzamos. Bueno, yo no tengo prisa, ¿eh? Si por mí es, no me importa seguir, No vosotros te sabréis. arriesgues a hacer un comentario como ese porque podemos seguir mucho rato. Dele, Pablo. Bueno, oye, Pedro, muchas gracias. Muy interesante. Eh, Impresionante que estés en Atenas y nosotros acá en Chilito, en el sur del mundo. Mm, Oye, yendo al texto de la Cuba, unas preguntas muy, muy particulares. Me llamaron mucho la atención los personajes de Ulises y, ¿cómo se llama la hija? La Polixena. ujú. Sí, Te lo digo porque, primero, uno tiene la impresión de que Ulises es una persona bastante criteriosa y, no sé, pues en la historia, y acá uno entiende que la tragedia griega siempre tenía como tú me corriges, pero yo entiendo que la tragedia siempre buscaba ser un poco pedagógica también con el pueblo. Y acá Ulises hace una cosa muy rara, que él transmite esto de que necesitan el sacrificio de Polixena, pero él dice que, o da a entender que él no está de acuerdo, pero cumple con transmitirlo. ¿M? Entonces, sí. no sé, ¿por qué? ¿Cómo se puede explicar este rol que juega él? Porque Bueno, a mí, perdona, te hago la siguiente pregunta al sí, tiro. Eh, y el otro personaje que me pareció raro es el de Polixena, que ella entiende que es súper injusto que le pidan que ella sea sacrificada, pero al final dice, bueno, ya, como tú decías, es como inmolación. una inmolación que tampoco me logra quedar sumamente claro por qué Eurípide transmite estos dos personajes con estas características que a mí me parecieron muy, muy extrañas. No sé si soy claro en la pregunta. Bueno, sí, la pregunta es clara. Lo que no me parece tan sencilla es la respuesta. Eh, Hay una forma de responderte, es diciendo lo que ya he dicho, y es que los personajes de las tragedias no son personajes eh, monolíticos y arquetípicos que respondan a unas expectativas muy claras, ¿eh? No son personajes previsibles en el sentido de, no sé, de lo que podemos entender que ya sabemos cómo se va a comportar cada uno, ¿no? Y menos todavía si el personaje es alguien como Ulises, como Odiseo, que además con su calidad de polimíjanos, de mil maquinador, pues
pues ha sido siempre un personaje al que la tragedia ha recurrido, y no solo la tragedia, sino la propia épica de Homero, ha recurrido como mediador en circunstancias difíciles. ¿eh? Es al que llaman, al que mandan a, a convencer a Filoctetes precisamente de que vuelva con sus armas a la batalla, es el que mandan a buscar a, a Ifigenia cuando iba a ser sacrificada a Náulide, es el que mandan ahora a buscar a Polixena cuando también tenía que ser sacrificada, es al que mandan con Taltibio a robar el Paladio, etc. Es un personaje mediador, digamos, en, eh, con muchos, que sabe bandearse, ¿no? Y que sabe, digamos, recolocarse ante cada desafío. No es un personaje monolítico, vuelvo a decir. Luego, me parece coherente con la propia naturaleza de la tragedia y con la propia naturaleza del personaje de Ulises en concreto, que Eurípides lo presente de esta forma un tanto ambivalente o un tanto anfíbola, ¿no? Por un lado, él se ve obligado a transmitir una petición que además viene mm, al parecer, de la voluntad de la voluntad de Aquiles, ¿no? Que había sido el mayor defensor de los griegos y que ahora ya está muerto y contra la que no se quieren oponer. Pero después da paso a otras facetas más humanas, si quieres, eh, intenta moderar también no sé, a veces incluso las aspiraciones de, de Écuba de ofrecerse ella en su lugar, e intenta hacer ver, bueno, argumenta en algunos sentidos incluso poniéndole freno a las propias palabras de Polixena cuando ésta parece asumir su destino sin, sin mayor, no sé, sin mayor pesar en algunos momentos. Es decir, se van viendo matices, se van viendo sombras, ¿no? Eh, bueno, es parte es parte del perfil de estos personajes de la tragedia, que no son arquetipos claros que van a defender una sola postura, van a tener también su conflicto. Cada uno intenta argumentar. Ella, por ejemplo, Écuba, pues dice, no, no, ya no me acuerdo de la tragedia, no me la sé de memoria, ¿no? Pero hay un momento en el que se dice que por qué no sacrifican a Helena, por ejemplo, ¿no? Que se lo merece mucho más, porque es la que ha sido la causa de la muerte de tantos aqueos y troyanos. O por qué, ¿no? O por qué no sacrifican no sé, bueno, no me acuerdo ahora ya si se plantea también a Casandra, que se la había llevado como botín a Agamenón. ¿Por qué no sacrifica a Casandra, que ya la tienen allí? ¿Por qué tienen que llevar a la pequeña, a la única que... En fin, este tipo de cuestiones, ¿no? Y, y bueno, pues los personajes aparecen presentados así también con sus luces y sus sombras. Es muy habitual eso, es muy habitual que no sean del todo previsibles. Incluso los más mm, digamos, los más rígidos, como podrían ser un Agamenón muchas veces, ¿no? O un Menelao, pues aparecen también con estas fisuras. Completamente. Pedro Vicuña. Hola, Tocayo, ¿cómo estás? Muchas Hola. gracias por este tiempo. Muchas gracias por ampliar siempre este asunto, ¿no?
la verdad es que para nosotros en América Latina en general, salvo los trabajos que se hacen en México, ¿m? Ujú. Tenemos muy poco acceso a los estudios griegos en general. Hay en Chile está el Centro de Estudios Bizantinos y Neohelénicos, De pero que Fotios hace un Valerio, trabajo sí, sí. absolutamente cerrado y encerrado en la universidad, que no tiene mucho acceso y salida, digamos, a un público general. Y nosotros dependemos mucho de las ediciones españolas, que tampoco los españoles se han dedicado muy profundamente, como otros pueblos, digamos, al estudio del universo clásico griego. ¿Sí? Y entonces, en ese sentido, el que tú estés aquí me parece súper eh, valioso y más que valioso, muy incentivante, digamos, precisamente para poder establecer ciertos diálogos. Yo soy actor de profesión, yo estudié en Grecia Así. en aquellos años 74 a 78 por ahí, bueno, además soy poeta y me he dedicado a hacer algunas traducciones de poesía contemporánea y algunas traducciones clásicas, unas suplicantes de Eurípides, unos fragmentos de Safo. Pero claro, siento que este universo queda muy aislado. Entonces, esta presencia tuya creo que es muy importante. Sería muy bueno poder eh, tener más obra tuya acá, digamos, ¿no? O tener más presencia, porque también creo que es súper importante poder hacer un diálogo, ¿no? Incluso estaba pensando yo, porque yo me he ocupado, yo fui alumno del filólogo Alexis Diamantopoulos, que me enseñó mucho sobre tragedia, me hizo querer la tragedia, que yo no la quería mucho, y que precisamente parte de su visión tiene que ver con las claves políticas, digamos, en las tragedias, ¿no? Tiene un estudio muy maravilloso que se llama el testimonio político del mito erótico en la tragedia, ¿no? Un libro publicado en el año 78, por ahí. Y creo que sería interesante volver a reflotar el valor de la tragedia ya como a nivel más, más general en el mundo hispanoamericano. Y quizás sería bueno hacer algún tipo de encuentros más adelante, no sé, de otro tipo al respecto. Es una invitación así, al voleo, como se dice. No seré yo quien diga que no sea bueno. Eh, Así que me alegro que lo veas así y muchas gracias por lo que me dices. Y bueno, pues mira, ahí está. Iniciativas además como esta vuestra, pues es muy interesante también, como la iniciativa de Natalia de poneros en contacto y leer en conjunto y comentar todas estas cosas. ¿Eh? Yo en Sudamérica, una de las instituciones más activas que conozco en este sentido, que quizás los conozcáis vosotros, es la Asociación Nostos de Buenos Aires, de Argentina. Estos, por un lado, tienen una asociación en la que organizan un congreso anual con muchas participaciones y con digamos, muchas facetas, y son gente muy activa y reúnen a bastante gente de griegos y no griegos y descendientes de griegos en América Latina, etcétera. Y luego hay otra institución también muy, muy arraigada ya y con mucha actividad, que es en Uruguay, en Montevideo, que es Tacos. la Fundación María Chacos, con la que yo he colaborado en numerosas ocasiones. Y esos hacen a lo largo del año muchas cosas, tanto presenciales como por internet. ¿Eh? Hacen clases de lengua, de forma regular, tienen un grupo de teatro, también que hacen representaciones griegas, clásicas, hacen bailes, hacen viajes a Grecia, organizan anualmente un viaje a Grecia que suele ser bastante largo y bastante, vamos, con mucho interés. Y bueno, y otras cosas más fuera de las líneas principales del programa, pero organizan muchas cosas también. Yo creo que estos dos foros, hasta donde yo sé, porque la Fundación Fotios Maleros, como dices, bueno, el propio Castillo Didier ha sido siempre
muy prolífico y muy laborioso en todas sus investigaciones y ediciones y toda la obra de Cavafis, etcétera. Pero claro, son unas cosas más académicas y más ceñidas a la publicación de determinadas obras y determinados estudios. Estos otros foros que te digo de Uruguay y de Argentina son más abiertos y más participativos. Quizás a lo mejor estaría bien que con los Organicemos algo, sí. que comunicases con ellos, los conocierais. Ahora ya, pues mira, como tantas cosas se hacen por esta vía, pues a lo mejor hay posibilidad de hacer algo. Muchas gracias. De nada. Muchas gracias, Pedro, por darle vida a la tragedia, ¿no? Y por ayudarnos a seguir resistiendo, ¿no? En el sentido en que lo planteamos. Yo, tal como les conté, ya estoy en contacto con Pedro para poder traer para todos los que quieran el Atlas de la Mitología que acaba de ser reeditado. Eh, y de verdad les recomiendo a todos, independientemente que esté el autor acá, las palabras del Egeo, porque es un texto no solo muy interesante, sino que preciosamente escrito. Así que Muchas gracias, Natalia. Yo creo que Palabras del Egeo es fácil de encontrar en Chile sí, ese porque sí. lo distribuye allí la distribuidora de Acantilado, de la editorial, Mm, y ya es un libro que ha salido hace años y, en fin, tiene su recorrido y creo que no sea difícil de encontrar. El otro, el Atlas, como acaba de salir la reedición que hemos hecho después de 25 años, porque es una obra de referencia, de consulta, así, pues reeditada a la luz de las herramientas que tenemos hoy en día, pues esta acaba de salir y espero que circule pronto por allí, pero bueno, hace unos días que ha aparecido en España y nada, espero que si alguien tiene interés, pues haremos lo posible por mediar y porque pueda llegar hasta allí de forma rápida. mm. Pero por su curso natural, pues no sé todavía lo que tardará en estar en las bibliotecas, en las librerías de Chile. Su curso natural puede ser muy lento, así que vamos a Claro. escribirle al editor, porque la verdad es que yo creo que todos lo vamos a querer tener, no solo leer, sino que tener ahí sobre el escritorio. Así Bueno, yo solo aspiro a que os a que os abra el apetito de venir por estas tierras y de seguir interesándoos por todo esto. Muchas infinitas gracias. gracias, ¿no? Muchas Y gracias. muchas gracias a todos por invitarnos a seguir pensando y a ser valientes con nosotros mismos. Así que muchas gracias. Gracias, Natalia. Un abrazo desde Chao, Grecia. gracias, que estén Abrazo. bien. Chao. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes, chao.